Haremos la siguiente recorrida, ¿no? ¿Qué idea del tiempo tenían las civilizaciones antiguas? No una idea filosófica del tiempo, sino qué duración le atribuían al universo. ¿A cuántos años calculaban estar del momento de la creación? Y la idea que tenían las distintas civilizaciones era también muy distinta. Por ejemplo, desde ya hace 200 o 300 años había un clérigo que había calculado que el universo había sido creado en agosto del 4004 a.C. Quiere decir, manejaba una cronología muy corta. En general, algunas de las civilizaciones del cercano Oriente también manejaban cronologías cortas. Si bien se mira, los hebreos manejaban una cronología corta. Es cierto que decían ellos que la edad de algunos personajes bíblicos era muy extensa, es decir, Matusalén vivió 970 años, por ejemplo. Pero si bien las personas duraban mucho, podía rastrearse generación tras generación hasta llegar a Adán. De manera que si uno sacaba la cuenta, resultaba ser que no hacía tanto que había sido creado el mundo. Era una creación reciente. Los griegos lo mismo. Se colige esto a partir de las generaciones. El primer hombre podía ser rastreado porque era el padre del padre del padre, y muchas generaciones no había. No había tantas generaciones. Había también una idea bastante común en algunas civilizaciones, que es la de la decadencia de los hombres. Hesíodo, en las 4 edades del hombre, y también aquí hubo 4 edades que marcaron una sucesiva decadencia de los hombres. Una primera edad de oro, con unos hombres puros, ayunos de todo defecto, y después una de plata, y después una de cobre, y una de hierro. La misma idea tenían los hindúes, y las cosmologías budistas perseveran en esa idea y la hacen más minuciosa. Y si ustedes me permiten, yo voy a referirme a la idea budista e hindú del tiempo. Los hindúes, a diferencia de estas civilizaciones que hemos mencionado, calculaban con una cronología larga, pero muy larga, pero larguísima. Los períodos que se utilizaban para medir el tiempo eran largos hasta la angustia. Produce angustia en solo examinarlos. Y vamos a ver qué creían ellos que era un kalpa, que finalmente no era más que un día y una noche en la vida de Brahma. Y esta era una duración indefinida, sí, que yo creo que constituye el fundamento del cómputo del tiempo en el budismo. Solían definir esta duración con la siguiente analogía. Suponiendo que un chal de seda rozara una vez cada 100 años un volumen de roca de 1 milla cúbica, lo que ese roce tardara en erosionar por completo la roca equivalía a un kalpa. Dirán algunos que primero se gastaría el chal de seda que no la roca. Bueno, es probable que cambiasen el chal de seda cada tantos roces. Pero hay que convenir que un chal de seda para erosionar una roca de 1 milla cúbica tarda mucho. Y este kalpa no era más que un día y una noche en la vida de Brahma. Solían dividir los kalpas en 4 períodos: periodo de formación de los mundos, donde se constituían los mundos con sus respectivos seres vivientes; periodos de perduración de los mundos, donde, aparecían el sol y la luna, y se diferenciaban los sexos, lo cual no es una mala cosa, ¿no? Que los sexos estén diferenciados. Calcule vivir en un periodo de formación de los mundos llenos de seres vivientes,
con sexos, todos del mismo sexo. ¿Usted quiere decir más o menos como... ¿Cómo qué? como las épocas más recientes, quiero decir? No, digo, ni siquiera eran todos hombres ni todas mujeres. Bueno, por eso, sí. Pero nada, era una cosa así que uno no sabía de quién enamorarse. Qué horror, ¿no? O qué suerte. Quizás, Alejandro, uno debe reparar en este tipo de datos para pensar también, igual que con el chal de seda y la roca, que en estas cosmologías, este tipo de imágenes que se da sobre ellas es una metáfora, puesto que es un tiempo que corresponde a los dioses, mientras que en las otras es un tiempo siempre histórico, y este optimismo de los griegos y de los hebreos es el que nos ha traído tantos problemas también, ¿no? Es verdad, son siempre tiempos visibles. Se ve, uno se da vuelta y ve esos tiempos, mientras que aquí son tiempos inconcebibles, no solo invisibles, sino inconcebibles. Decíamos, el periodo de formación de los mundos, de perduración de los mundos, de destrucción de los mundos, donde venía el fuego, el agua y el viento y desintegraban todo, y de duración del caos, que era la anulación de todo. También ellos decían que había 4 fases, una de hierro, otra de cobre, otra de plata, otra de oro, y ahora le vamos a dar esta fase con duración en años y todo, ¿no? Pero sostenían estas personas que durante el periodo de formación de cada calpa menor, que era la duración de la vida humana iba aumentando un año cada 100. Pasaban 100 años y los hombres en vez de vivir 70 años vivían 71, y al siglo siguiente 72, y así, hasta llegar a vivir 84.000 años. Que no es poco vivir. Yo creo que es una duración bastante razonable de la vida, por lo menos mucho más razonable que 80 o 90 años. Y también la estatura iba creciendo hasta alcanzar 8.400 pies. Calcule más o menos unos 2.800 metros. Un hombre de 2.800 metros de altura es un hombre alto. ¿Y cuánto mide tu cuñado? Es un muchacho alto, unos 2.800 metros de altura. Ahí viene el petizo fulano, que apenas se mide 2.100 metros. Mal mirado en los bailes. No lo dejan jugar al básquet. No. Por el contrario, durante el periodo de extinción de estos calpas, que es cuando viene la peste, la guerra, ya lo vamos a describir mejor, la duración de la vida humana iba reduciéndose hasta llegar a 10 años. Tipo nacía y a los 10 años pichaba. Esto sí, no se lo llevaba por delante un camión previamente. Y también bajaba la estatura, que llegaba a un pie. 33 centímetros. Sí, muy chiquitito así. Medio kilo. Sí. Sí. No, así, menos, Sí. así. Un cuisito. Y viviendo además en una época llena de peste, de hambre, y viviendo 10 años, el petizo. Para vivir como Hablar, claro, para vivir como viven, mejor no morir de viejo, como dice la samba. Hablemos de los yugas, Sí. que eran también, digamos, unos periodos. Y había distintos yugas que también podemos comparar con las edades de oro, de plata, de cobre. Y solían compararlos también con un juego de dados, si usted recuerda. Sí, es verdad, es verdad. Una especie generada con 4 dados solamente, ¿se acuerda? ¿Cómo era eso? Claro, que se decían que la primer parte de un calpa, digamos, la parte donde estaba toda la perfección... Explíquelo, porque él es especialista en... La parte donde estaba toda la perfección, digamos, donde el hombre era perfecto, semejaba una tirada de 4 dados iguales. Claro. La segunda parte, donde ya entraba una pequeña imperfección, donde empezaba a haber alguna fuerza del mal, era como tirar 3 dados iguales y uno desigual. La tercera parte, las fuerzas del mal y del bien ya estaban equilibradas, digamos, 2 dados, 2 iguales y 2 desiguales. Y en la última, la peor de todas, un gaucho de cada pueblo, ¿no es cierto? Un dado, todos los dados iguales. Escaleras exactamente. Y es así como se va reduciendo el sentido de la rectitud en el hombre, que es perfecto en el primer yuga, se reduce un cuarto en el segundo, se reduce a la mitad en el tercero, y es solamente una cuarta parte en el cuarto. Pero vamos a ver cuáles son los yugas, los 4 periodos. El primero se llama Krita o Sattva Yuga, y dura exactamente 1.728.000 años. Compárese con los 3.000-4.000 años que manejan las civilizaciones más cercanas. El segundo se llama Treta Yuga,
y dura 1.296.000 años. El cuarto se llama Dvapara Yuga, especie de italiano del oriente, que es el idioma indio, y dura 864.000 años. Y el último se llama Kali Yuga, que es el peor de todos, la diosa negra Kali, la morocha, y dura 432.000 años. Total, 4.320.000 años, que equivale a 12.000 años divinos, y se llama Mahayuga, esa duración de 4.320.000 años. Ahora bien, 2.000 Mahayugas forman un kalpa, que es una noche de Brahma. Así que una noche es algo así como unos 8.000 o 9.000 millones de años. Esas son noches. Yo he pasado noches como esta. Mucho peor, ¿eh? Ahora vamos a describir cada uno de estos yugas. El Krita Yuga, el Treta Yuga, el Dvapara Yuga y el Kali Yuga. El Krita vendría a ser la edad ideal o de oro, Krita Yuga. Y aquí no hay odio, Rolón, ni hay envidia, ni temor, ni amenaza. Hay un único Dios, un Veda, una ley y un rito único. Las castas, qué curioso que ni aún imaginando una edad de oro, esta civilización puede imaginar la anulación de las castas. Fíjense hasta qué punto tenían metida esa idea en la cabeza. Digo, las castas asumen sus tareas y cumplen con su deber. Me acuerdo de un señor ateniense que se quejaba, yo sabía el nombre, se quejaba amargamente y decía que no había justicia en Atenas porque había unos ciudadanos que tenían más esclavos que otros. Y no se le ocurría jamás pensar que una mayor injusticia consistía en la existencia misma de la esclavitud. Pero esto debe enseñarnos a no juzgar con anacronismos. No se puede juzgar del mismo modo a un emperador de la China 5 siglos antes de Cristo que, digamos, al secretario general de un gremio. Segundo yuga, el Treta Yuga. Ahí ya empieza, es un periodo un poco más corto, se instauran los sacrificios que requieren múltiples ritos y ceremonias, la rectitud disminuye en un cuarto, como se ha dicho, los hombres actúan con un designio interesado, esperan recompensa por sus ritos y dádivas, y declinan el sentido del deber, se van poniendo un cacho peores. Después viene el Dvapara Yuga, donde la rectitud se reduce a la mitad. Ahí ya hay 4 Vedas, que sin embargo son estudiadas por muy poca gente, prevalecen los ritos, solo pocos humanos se atienen a la verdad, aparecen los deseos, aparecen las enfermedades, crece la injusticia. Y el último, que es el Kali Yuga, que es el más inicio de todos, ahí solo resta un cuarto de rectitud, el esfuerzo espiritual se amengua, los antiguos conocimientos son olvidados, domina el mal, el hombre vive sin objetivo, expresa del agotamiento, la enfermedad, el hambre, la ira, el miedo, la desesperación, una porquería. Y esta es la edad presente. Y esta edad comenzó en el año 3012 a.C. Y es el mundo en que nos toca vivir. Bueno, hay que tener mala suerte, hermano. Tiene 4.320.000 años y lo hace justo acá. Pero justo. Teníamos la 10ª parte, porque este periodo dura 432.000 años. Ah, bueno. De 4.320.000 teníamos 432.000 años. Además, empezó hace 5.000. O sea que nos quedan 400 y pico, 420 y tantos mil años. Ah, menos mal. Bien, por suerte es el periodo más corto. Pero bueno, ¿por qué no invocar siquiera, digamos, un Treta Yuga? Que más o menos estábamos bien. No, en el peor tenemos que caer, en el Kali Yuga, y recién empezar. De todas las películas, digamos la peor y recién empieza. Porque si usted me dijera, bueno, faltan 3.000-4.000 años. Sí. Y bueno, uno va aguantando, ¿vio? Con la esperanza de que termine, ¿vio cómo es? Se va haciendo corto, ¿no? Sí. Uno
Es como el verano, sí. Es como el verano. No. Bueno, este es el mundo presente. Ahora, por suerte, apareció, no hace mucho, un señor Swami Sri, que dice que todo esto es erróneo, y que está todo mal calculado. ¿Y por qué está mal calculado? Bueno, porque justamente los eruditos que lo han calculado viven en el Kali Yuga, que es donde ya empiezan a no entenderse los textos tradicionales. Son desconfiables los eruditos de una época tan mala. Entonces dicen, por ahí está mal. Nada de tentarse con la paradoja de decir, en una de esas estamos en la época buena. No, estamos en la época mala. Pero él dice que la cronología es bastante más corta. Supóngase la mitad. Ahora, la mitad de 8.000 millones de años sigue siendo un poco mucho, ¿no? Un periodo considerable. Un periodo considerable. Ahora, ¿cuál será la verdad? Se me dirá, remítase usted a Monsieur Carl Sagan, que tiene todo muy claro el tipo. Empieza a decir que el Big Bang, que la explosión, qué sé yo, que la aparición de la... Bueno, ya lo sé, pero es aburrido eso. Mucho más divertida es esta otra propuesta absolutamente demencial, pero que es muy tentadora y que alguna vez hemos postulado aquí en el programa. Y que dice que el universo fue creado hace 20 minutos. Pero sin embargo fue creado con recuerdos y con señales falsas de un pasado copioso. Por ejemplo, ha sido creado con el recuerdo de Shakespeare, que no existió nunca. El universo fue creado hace 20 minutos con un recuerdo colectivo de Shakespeare, con libros que parecen ser de antigua data. Me apresuro a decir que con fósiles, cuyo examen parece hacer remontar la edad del mundo a millones de años atrás. Es una idea extraordinaria y cómoda. Quiere decir que nosotros que estamos aquí, recordando a algunos una niñez en Córdoba, otros una novia fugitiva, los de más allá exhibiendo un título de ingeniero, no somos quienes creemos ser. El ingeniero que dice haber pasado 10 años estudiando ingeniería, miente. Fue creado ingeniero hace 20 minutos. Y en su casa fue creado también un diploma enmarcado en vidrio. Su madre jamás lo dio a luz. No hubo en realidad en el universo alumbramiento alguno, como no sean los que se han producido en los últimos 20 minutos. Que fueron sin embargo atendidos como si una larga experiencia en alumbramiento la humanidad tuviere, porque los médicos creados hace 20 minutos tienen un falso recuerdo de haber atendido muchísimos partos. Nadie tuvo nunca novia, como no sea aquella que le fue asignada hace 20 minutos. Poquísimas personas han cambiado de novia, solo creen haber cambiado alguna vez de novia, no siendo aquellas que lo han hecho precisamente en los últimos 20 minutos. Se me dirá, no se me dirá nada. Solo hemos vivido 20 minutos y creemos haber vivido muchísimo. Volvamos al mundo de Carl Sagan, a este verdadero que se toca. Y aún aquí, sin necesidad de un universo creado hace 20 minutos, hay gente que también ha sido creada con falsos recuerdos. Recuerdos de haber hecho cosas que jamás ha hecho. Conozco personas que aseguran, digamos los aficionados al fútbol, los que jugamos al fútbol, tenemos compañeros que aseguran haber metido goles
que nosotros sabemos bien que no hicieron. No podrían haber hecho. Que no podrían haber hecho nunca. Hay gente que cuenta goles y le va añadiendo un defensor pasos más, a la jugada, un defensor más a gambetear, 10 metros más al tiro final. Bien. Personas que aseguran haber tenido aventuras de amor que no tuvieron jamás. Pero no porque mientan, eso es lo peor. A mí me gustan los mentirosos, me gustan los que saben que mienten, porque son personas razonables que, descubierto su engaño, acaban por confesar o por huir. Me parece una actitud noble. Pero odio a los locos y a los necios, porque mienten creyendo decir la verdad. Aunque es probable que algunos mentirosos finjan locura o necedad para evitar el castigo y ahorrarse los sofocones de la huida. Pues bien, se me dirá, cayendo en un relativismo ingenuo: bueno, muy bien, ¿a qué hacerse mala sangre entonces? Si después de todo el mundo fue creado hace 20 minutos, ninguno es demasiado responsable de lo que ha hecho. ¿Por qué acreditar los castigos que después de todo no merecemos? Ya veníamos con culpas. Bueno, esto así es. Pero se me dirá también, ¿a qué acusarnos de mentirosos si finalmente no es posible dictaminar quién está loco, quién cree realmente decir la verdad, o quién está tejiendo un engaño por codicia o por maldad? Se me dirá, si no sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí, si no sabemos qué cosa es la verdad o la mentira, si nada es del todo cierto o nada es del todo falso, ¿a qué repartir castigos y recompensas? Y yo entonces es cuando digo, bueno, basta de cosmologías que nos lleven a ese convencimiento. Me gustan aquellas cosmologías que, con razón o sin ellas, establecen en cada uno la responsabilidad de sus vidas. Me gustan las cosmologías según la cual el malo es malo, no para castigarlo, sino en todo caso para perdonarlo. Y me gustan las cosmologías en donde el bueno es bueno, para admirarlo, para seguirlo, aunque sea de lejos, para constituirlo siquiera en un paradigma imposible de seguir, pero por lo menos para saber que el espíritu humano es capaz de algunas cosas. En este sentido han pensado parecido los hindúes, Alejandro, cuando han creado esta cosa que llaman karma, ¿no? Que es el hecho de la inviolabilidad del hacerse cargo de las cosas que uno ha hecho. Sí, tanto es así, tan se hacen cargo los hindúes de lo que han hecho, que en la transmigración de las almas hay toda una preceptiva, de las reencarnaciones. Aquel que hubiera afanado, digamos, pero está con toda minuciosidad establecido. Excesivamente minucioso. Excesivamente minucioso, tan minucioso que da risa. Decíamos con Dorio, si me permiten navegar en distintos océanos hoy, que toda enumeración es arbitraria, es verdad. Pero hay algunas cuya arbitrariedad es tal, como por ejemplo aquel catálogo chino a que se refiere Borges cuando habla del idioma analítico de Wilkins, cuya arbitrariedad es tal que resulta ya sospechosa, solo por demasiado minuciosa. Por ejemplo, los hindúes decían que aquel que hubiera robado telas rojas estaba condenado a reencarnar, digamos, en una gallina. Mientras que si las telas eran pertenecientes a un comerciante al sur de tal ciudad, bueno, entonces ya no gallina, sino perdiz. Pero así, con esos detalles. Una última cosa sobre esto. La minuciosidad disminuye la credibilidad. Cuando a usted le dicen que en el castillo de Windsor hay un fantasma, usted lo cree.
Pero cuando le dicen que el peso de ese fantasma es 57 kilos y 800 gramos, que ya no lo cree. Ya le parece demasiado. Como le parece demasiado que el mundo fue creado el 23 de agosto de 4004. No es porque esté demasiado cerca, es porque es demasiado minucioso. A las 10 de la mañana, decía Sí. A las 10 de la mañana. Sí. Es una buena hora para crear el mundo. Yo creo que, y para terminar esta charla, toda explicación del mundo debería ser oscura. Y más que oscura, debería ser poética. Y a punto tal, yo creo en esta verdad, que las últimas concepciones de la física y de la matemática, ciencia de una gran abstracción, sobrevuelan la paradoja y se acercan a cierto concepto poético, de difícil intelección, que resulta absurdo a poco que se traduzca al lenguaje de los ediles de Vicente López. Sirve en cuanto es oscuro, naufraga en cuanto entra en minuciosidades y precisiones, como suele suceder con lo poético. Pero bueno, ¿a quién dedicar esta navegación por la perplejidad, por los mundos inconcebibles y angustiantes de los hindúes, por los mundos demasiado minuciosos de ciertas civilizaciones más cercanas? Yo creo, Alejandro, en principio, quería disentir un poco con esta idea que se puede equiparar a esto de la responsabilidad personal, esta idea de los karmas y las reencarnaciones de los hindúes, simplemente porque uno cuando se muere en general adquiere otra capacidad que es la de la mala memoria. Esto es, uno se despierta y no se acuerda que es verdad, capacidad por una razón. hormiga. Yo estoy de acuerdo con usted, en contra de Rolón como siempre. En realidad yo no creo que la gallina esté pensando todo el tiempo para qué habría afanado aquellas cenas en Katmandú. Y en rigor de verdad no he visto en los gallineros ninguna gallina con expresión culpable, cual sería, por ejemplo, mover la cabeza hacia abajo y hacer así, y poner huevos, Como diciendo me lo merezco. claro, poner huevos culposos. Claro, esto en principio, pero también al mismo tiempo que sería injusto desde una perspectiva reducida como la de cualquiera de nosotros, juzgar estos sistemas, estas cosmogonías, desde justamente esta especie de visión según la cual yo también adhiero a esta cosa que podemos llamar el libre albedrío, por ejemplo. Pero sí creo que hay otra dimensión en la que podemos asentarnos y fijarnos un poco, y es esta. Cuando hablamos de cosmogonías, cuando hablamos de orígenes del mundo, de formas de pensar esa historia inconmensurable de las cosas, más o menos aún, ¿no?, de los hombres, pero bueno, en ese mismo terreno, está bien que hablemos de los hindúes, que hablemos de los millones de años y todo eso. Creo que hay otro terreno, y es cuando se confunde aquello que le pertenece al César con aquello que no le pertenece. Por ejemplo, esa región, Palestina, decía. Entonces, cuando nos fijamos en estas cosas de lo religioso, de lo trascendente, y después nos situamos en la conducta personal, vuelvo una vez más a esa otra necesidad, a esa otra voluntad de creer en algo que aun cuando el mundo haya sido creado 20 minutos atrás, lo que venga, lo que yo estoy haciendo desde esos 20 minutos hasta ahora y lo que haré, siempre me relaciona con el después, con la consecuencia del después. Para ese punto, al mismo modo que cuando yo me voy a agarrar a piñas después de un partido en el que seguramente yo cometí una falta, el tipo no va a esperar que yo le hable de la metáfora en Eliot. Quiero decir, para ese movimiento general en que todos entendemos las cosas, es que me gusta mucho más lo del libre albedrío, lo de pensar en el después. Para toda esa gente, como la discusión de una película que a usted y a mí solamente nos gusta hoy, a Rolón también le gusta, esa con Frederick March y Spencer Tracy, ¿se acuerda? Cosecharás el viento, creo que se llama. Heredarás el viento. Heredarás el viento. Donde está la discusión sobre el momento, el origen del mundo y cómo se hizo, pero a la hora de los bifes, macho, tenemos que funcionar también de otro modo. Para esa gente, para todos nosotros también, para que nos acordemos que aquello que hacemos ahora importa también después, pero por las consecuencias, la historia de este primer momento del programa. Bien, entonces para aquellos que aun cuando la nada sea lo que les espera después de la muerte, viven haciendo que esto sea una injusticia, canta Libertad Lamarque después.